Buenas tardes. Bienvenidos a la capacitación virtual Dinamización de la prestación de servicios y otras medidas en el marco del Decreto de Urgencia 024/2021. Ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, el 3 de marzo se promulgó el Decreto de Urgencia número 024/2021, el cual tiene por objeto establecer medidas extraordinarias y temporales en materia económica y financiera para dinamizar la prestación de servicios y las inversiones a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Esto a fin de contribuir a mitigar el impacto de la emergencia sanitaria sobre la economía y que se siga garantizando la protección de la vida y la salud de las personas. En esta oportunidad desarrollaremos aquellas medidas dirigidas a los gobiernos locales. Antes de dar paso a nuestro expositor, les recuerdo que al finalizar su presentación dará respuesta a las principales consultas que nos han hecho llegar al momento de su inscripción. Además, indicar que pueden seguir haciendo sus consultas a través del enlace de inscripción que se encuentra en la descripción de este video. Estas serán respondidas vía correo electrónico o atendidas por nuestros especialistas de presupuesto público de los CONECTAMEF. A continuación voy a dar pase a nuestro expositor, Josué Beraún, especialista en presupuesto público del CONECTAMEF Junín. Buenas tardes, Josué. Adelante. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenas tardes con todos ustedes. Hoy veremos el tema dinamización de la prestación de servicios y otras medidas del Decreto de Urgencia 024/2021 para gobiernos locales. A continuación, les presento el contenido de mi exposición, la cual he organizado en 3 bloques. En el primer bloque veremos los aspectos generales. Presentaremos la definición del artículo 2 del Decreto de Urgencia 024/2021 respecto a la autorización excepcional del uso de los recursos de canon, sobre canon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea, FOCAM, para el año fiscal 2021. En el segundo, abordaré el concepto de financiamiento para la adecuada prestación de servicios establecida en el decreto de urgencia. Asimismo, estableceremos los criterios para poder realizar la modificación presupuestal del 25% de canon. Y finalmente, revisaremos el artículo 8 del Decreto de Urgencia 024/2021, que hace referencia a la suspensión del proceso de presupuesto participativo y sus plazos. De este modo, iniciaremos la exposición con los aspectos generales. Mediante el artículo 2 del Decreto de Urgencia 024/2021, se autoriza de manera excepcional para el año fiscal 2021 a los gobiernos regionales y gobiernos locales a utilizar los recursos provenientes de canon, sobre canon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea, FOCAM. Esta autorización corresponde hasta un 25% de los recursos efectivamente transferidos, así como los saldos de balance generados por dichos conceptos, provenientes de canon, sobre canon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea, para ser destinados a garantizar la adecuada prestación de servicios en el marco de sus competencias en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. En este caso, los gobiernos locales pueden usar estos recursos en bienes y servicios vinculados a servicios públicos esenciales en el marco de sus competencias, con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales. Asimismo, se debe tomar en cuenta que la autorización del uso de los recursos de canon, sobre canon, regalía minera y FOCAM no pueden utilizarse en ningún caso para el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole. Para que los gobiernos regionales y locales puedan realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, haciendo uso de hasta un 25% de los recursos de canon, se ha liberado de 2 restricciones. La primera, los gobiernos regionales y locales quedan exceptuados de lo establecido en los incisos 3 y 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Y la segunda se exceptúa durante el año 2021 a los gobiernos regionales y gobiernos locales de lo establecido en los numerales 13.1, 13.2, 13.3 y 13.4 del artículo 13 de la Ley 31084
Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, solo para los fines establecidos en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 024-2021. Veamos ahora el tema de financiamiento para la adecuada prestación de servicios. En el artículo 2 del Decreto de Urgencia 024-2021, en el inciso 2.1, se establece el concepto prestación de servicios en el marco de sus competencias en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Por lo que pasaremos a repasar las competencias de los gobiernos locales que pueden considerar. Saneamiento rural, como por ejemplo las intervenciones que tienen con sus ATMs en el programa presupuestal 083, Programa de Saneamiento Rural. Atención de emergencias y reducción de vulnerabilidad, como por ejemplo las intervenciones que realizan para la atención de emergencias y desastres en el marco del programa presupuestal 068, reducción por vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. En la gestión de residuos sólidos son, por ejemplo, las actividades relacionadas al PP o programa presupuestal Gestión Integral de Residuos Sólidos, como el tratamiento y disposición final de residuos sólidos. En lo que refiere a seguridad ciudadana, por ejemplo, el tema de patrullaje, que está integrado al programa presupuestal 030, reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, entre otros, que estén vinculados a la prestación de servicios esenciales y que estén dentro de las competencias del gobierno local. Fundamentalmente enmarcados en la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Ahora veamos las disposiciones o criterios para realizar las modificaciones presupuestales que mencionamos. Revisemos las consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de realizar la modificación funcional programática con los recursos del canon. La modificación funcional programática no debe superar el 25% de los recursos efectivamente transferidos o recaudados a la fecha de su solicitud, así como los saldos de balance generados por dichos conceptos, por lo que debemos emplear la siguiente fórmula al momento de realizar la modificación funcional programática. Primero, se debe tener en cuenta el presupuesto institucional modificado solo de actividades en la genérica 2.3 que son de bienes y servicios. A esto hay que descontarle los recursos del programa presupuestal 068, los recursos asignados al mantenimiento, los recursos que fueron asignados del programa de incentivos del año en curso o los años posteriores, los recursos de renta de aduanas. Luego, a esto le sumamos la modificación propuesta, todo esto dividido por los recursos efectivamente transferidos o recaudados, más el saldo de balance de rubro 18. Ojo, solo aquellos tipos de recursos relacionados a canon, sobrecanon, regalía minera y FOCAM. Cabe recordar que los recursos materia de la modificación no pueden utilizarse en ningún caso para el pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole. Además, recordar que los recursos solo financian los gastos en bienes y servicios vinculados a los servicios públicos esenciales en el marco de las competencias del gobierno local, con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios. Ahora veamos cómo deberíamos realizar nuestro análisis para poder tener un proceso exitoso. Debemos de verificar en la fase del gasto, en el rubro 18 de canon y sobrecanon, si contamos con la actividad de administración de deuda, ya que este monto debemos descontarlo de las actividades del presupuesto institucional modificado, debido a que pertenece a un gasto de mediano plazo y no se podría desfinanciar. Por el lado de los ingresos, debemos verificar aquellos recursos con que efectivamente se cuenta en el rubro 18, para lo cual debemos verificar con cuánto contamos efectivamente, es decir, lo recaudado en aquellos tipos de recursos relacionados a canon y regalías mineras, tal como se puede observar en la imagen en las líneas de color rojo. Veamos ahora los pasos que debemos seguir para realizar estas modificaciones presupuestales. Primero, la entidad debe registrar la nota de modificación en el módulo SIAF Operaciones en línea.
Segundo, la entidad debe presentar su solicitud de aprobación mediante correo electrónico del gerente, jefe de presupuesto o titular del pliego al sectorista de la Dirección de Articulación Territorial del Ministerio de Economía y Finanzas, con las consideraciones respectivas. La Dirección General de Presupuesto Público evaluará y dará por aprobada la nota de modificación funcional programática registrada en el CIAF Operaciones en Línea si todos los conceptos explicados están bien consignados y sustentados. Caso contrario, puede rechazarla u observarla, si es que hubiera algún tipo de inconsistencia en los datos solicitados o en el registro de la nota de modificación registrada en el CIAF Operaciones en Línea, para lo cual estaremos comunicándonos con ustedes. Entonces, veamos el procedimiento. En el marco del Decreto de Urgencia 024/2021, el titular del pliego, el gerente de presupuesto o jefe de presupuesto, o quien haga sus veces, deberá remitir un correo electrónico dirigido al sectorista de la Dirección de Articulación Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público, para lo cual deben seguir el modelo de correo que podrán descargar en el link que se encuentra al final de esta lámina. Asimismo, en la descripción de este video encontrarán el directorio de los sectoristas. En el asunto deberán consignar lo siguiente: solicito aprobación de modificación presupuestaria en el marco del artículo 2 del Decreto de Urgencia 024/2021. Asimismo, en el detalle del correo, la entidad deberá colocar los siguientes datos. En pliego, deberán consignar municipalidad distrital o provincial a la que corresponde. La fuente de financiamiento debe ir recursos determinados. En el rubro debe ir canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. En el marco legal debe ir artículo 2 del Decreto de Urgencia 024/2021 y asimismo consignar el número de nota que fue registrada en el CIAF Operaciones en Línea. Seguidamente deben rellenar el modelo de cuadro consignado en la presente lámina en el ítem B, donde se consigna la estructura funcional considerando la categoría presupuestal, producto o proyecto, actividad de inversión y genérica, por la cual deben consignar el monto que se está habilitando y el monto que se está anulando, correspondiente a la modificación funcional programática que se necesite realizar. Es importante recordar que se debe verificar que la modificación no debe superar el 25% de los recursos efectivamente transferidos, provenientes de canon, sobrecanon, regalía minera y Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea FOCAM, incluidos en los saldos de balance generados por dichos conceptos, según el cuadro que se muestra en el ítem C. En el correo también se debe confirmar que la habilitación de los recursos no está destinada al pago de remuneraciones o retribuciones de cualquier índole. Finalmente, se debe confirmar que la habilitación de los recursos está destinada solo al gasto de bienes y servicios vinculados a los servicios públicos esenciales en el marco de las competencias de los gobiernos locales, con la finalidad de garantizar la continuidad de los servicios. Ahora revisaremos un aspecto muy importante para el proceso de presupuesto participativo para gobiernos regionales y gobiernos locales, dadas las circunstancias que enfrentamos por la emergencia sanitaria nacional. Para el proceso de presupuesto participativo para gobiernos locales y gobiernos regionales, en el artículo 8 del Decreto de Urgencia 024/2021, Decreto de Urgencia para dinamizar la prestación de servicios e inversiones a cargo de los gobiernos regionales y locales, y otras medidas ante la emergencia sanitaria producidas por el COVID-19, se establece que durante el año fiscal 2021 se suspenden las actividades del proceso de presupuesto participativo regulado por la Ley 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, con el fin de contribuir a las medidas de distanciamiento social en el marco del estado de emergencia nacional declarado por la propagación del COVID-19, salvo en aquellos gobiernos regionales y locales que tengan implementados mecanismos de tecnologías digitales que permitan la participación de la población, asegurando la participación inclusiva y representativa de todas las organizaciones y ciudadanos, o en aquellos gobiernos regionales o locales en los cuales ya se realizó el proceso de presupuesto participativo. Entonces, ahora veamos los plazos.
con la resolución directorial número 005-2021 EF 50.01, que es la directiva 001-2021 EF 50.01, directiva de la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria, en el anexo número 1 para gobiernos regionales y local, se establece los plazos para el registro del proceso de presupuesto participativo. Como pueden ver, al 31 de marzo del 2021, tanto para el gobierno regional como para el gobierno local, vence el plazo para el registro del módulo web del proceso de presupuesto participativo en el marco de la Directiva de Programación y Formulación del Presupuesto. Pasemos a la sección de preguntas y veamos qué preguntas tenemos pendientes. 1. ¿El 25% de los recursos autorizados está en base al monto de nuestro PIA o al monto de la transferencia? Ejemplo, mi PIA dice que recibiré 100.000 soles de FOCAM mensual y mi transferencia solo llega a 70.000 soles. La base del cálculo respecto al 25% de los recursos debe ser el monto recaudado efectivamente a la fecha de solicitud que requiere el pliego. Por ejemplo, si al día de hoy tengo una recaudación de 210.000 soles, debido a que mi entidad recibe un promedio de 70.000 soles por mes, de estos 210.000 soles podré disponer hasta un 25%, que serían 52.500 soles, para realizar una modificación presupuestal en el marco del artículo 2 del Decreto de Urgencia 024-2021. No olvidar que para este cálculo también se debe tomar en cuenta el saldo de balance por conceptos de Canon y FOCAM. Asimismo, se debe señalar que los recursos recaudados los pueden visualizar en la consulta amigable de ingresos y el monto que se consigna en los recursos recaudados insume tanto a los flujos como saldos de balance por concepto de Canon y sobre Canon, regalías mineras y FOCAM. Pregunta número 2. Como gobierno local y bajo el amparo del Decreto de Urgencia 024-2021, ¿se podría financiar la elaboración, supervisión y ejecución de mantenimiento de carreteras, asfalto y o pavimento con los recursos de Canon y sobre Canon? Bajo el amparo del artículo 2 del Decreto de Urgencia 024-2021, no podría realizar estas acciones. Sin embargo, la Ley 31084, que es la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, en su 33ª disposición complementaria final, establece que los gobiernos regionales y gobiernos locales podrán utilizar hasta un 20% de los recursos provenientes de Canon, sobre Canon y regalía minera, así como los saldos de balance generados por dichos conceptos, para ser destinados a las acciones de mantenimiento de infraestructura, para lo cual las entidades quedan exoneradas del inciso 3 del artículo 48.1, del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y del numeral 13.3 del artículo 13 de la Ley de Presupuesto 2021. Hasta aquí es mi exposición. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con otro tema. Muchas gracias por tu participación el día de hoy, Josué. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Gracias. De esta manera hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para mayores alcances sobre la aplicación del Decreto de Urgencia 024-2021, pueden comunicarse con los especialistas de presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. En la descripción de este video hemos colocado un enlace con sus contactos. Asimismo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de Telegram para recibir notificaciones de los eventos de capacitación organizados por la Dirección General de Presupuesto Público. Además, recibirán las capacitaciones publicadas en el canal de YouTube del MEF y los materiales de asistencia técnica de la web de reactivación económica. Para suscribirse a nuestro canal de Telegram, solo deben ingresar al enlace que se encuentra en la descripción de este video. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima.